Olis, el día de hoy vamos a hablar de mi youtuber favorito, quién es, qué hace, a qué se dedica. Vamos a hablar de Martín Sirio, Mariano, su tía Irma le dice Mariano, Martina, tu bella amiga, Samantha, como le quieran decir. Pero, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Por qué está? ¿Dónde está? Bueno, de eso se trata este video, vamos a pasar por su vida. Para eso lo dividí en 4 etapas, pero antes quiero decirles obviamente qué es lo que hace. Martín es un youtuber argentino, también es streamer, también es cantante, también es actriz. ¡Bastarda! También es mamá, también es líder mundial y obviamente voy a hacer este video porque él también es una muñeca rota de Parque Patricios. Él lo sabe, nosotros lo sabemos, pero alguien tiene que hacer un resumen de su vida, que ni tan resumen porque siento que este video va a durar bastante. Sin embargo, quédense. Ya, es una muñeca rota de Parque Patricios, pero es una muñeca que ha podido resurgir como el ave fénix y que no se ha quedado estancado, que ha podido cambiar, que ha podido... Obviamente le pasaron cosas muy feas, pero ha podido salir de todo eso. Y nada, para esto lo dividí en 4 etapas. La etapa popstar, la etapa faraona, la etapa turca fugitiva y la etapa ave fénix. Son 4 etapas que vamos a ir desglosándolas una por una y vamos a ver qué sale. Espero que les guste. Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para no cagarla. Y nada, gracias por ver. Bueno, la etapa popstar empieza básicamente hace 40 años. Es una etapa que va a empezar desde que él nació. Él nació siendo una popstar. Y nada, Martín es un chiquillo nacido en Buenos Aires. Para mí, tipo, nació literalmente en el pasillo de las Torres de Parque Patricios. Cuando era niño, su familia estaba bastante bien, todo estaba yendo muy bien, pero claro, de repente las cosas no empezaron a salir tan bien como a él le hubiese gustado. ¿Por qué? Porque pasó de tenerlo todo a básicamente casi no tener nada. Entonces, ¿pero qué fue lo que pasó en medio? Bueno, cuando él era niño, tenía su casa en Parque Patricios, un departamento en Mar del Plata, tenía varios, como que se podía dar sus gustitos. Pero básicamente llegando al 2001, a su papá lo despiden del trabajo y nada, se tiene que toda la familia acostumbrar a que ya no van a tener esos gustitos que tenían antes, que básicamente es complicado porque si estás acostumbrado a algo y en un momento dado te lo quitan, te vas a sentir mal, te vas a poner mal y va a ser difícil para ti superar todo eso. Entonces, esto es relevante porque él a partir de esta etapa de pobreza va a sacar un montón de anécdotas. Entonces, nada, es importante para su historia, es algo que vivió, es algo que le pasó y es algo que en algún momento lo ayudó para formar todo lo que es ahora. Entonces, ¿estaba Martín realmente preocupado por su situación? La verdad es que sí, pero él tenía una preocupación aún más grande y su preocupación más grande era cantar bien, porque él quería ser cantante. Por eso esta etapa se llama popstar, porque es muy de popstar, como tener esta vida tan difícil y después querer resurgir o querer salir de todo esto siendo cantante. Entonces, por eso esta etapa se llama así. Y también se llama así porque, tipo, fue a audicionar a Popstars y no quedó. Pero ya vamos a contar eso. Aquí se vienen los primeros efectos mariposa. El primero de todos los efectos mariposa para mí es la audición a Popstars. Él fue a Popstars, audicionó en Popstars. Popstars es como un reality donde personas de cierta edad cantan, audicionan y así nacieron las Bandana en Argentina, que son un grupo de 5 chicas que nada, las juntaron como One Direction, como a Fifth Harmony y nada, hicieron un grupo, fue bastante exitoso. Entonces para la versión masculina, porque eso fue solo para chicas, para la versión masculina Martín fue a las audiciones. ¿Quedó? Claramente no. Creo que primero porque él se preparaba con canciones que en ese momento primero no las podía cantar, no podía llegar a los tonos, y segundo porque él tiene otro tipo de voz. No canta mal, solo tiene otro tipo de voz. Y claro, él quería cantar, no sé, una canción de la Selene, pero en el momento le pusieron una canción de, no sé, Cristian Castro. Entonces, claro, todo lo que él planeó, todo lo que él planificó, no estaría sucediendo. Este es un efecto mariposa porque capaz, él mismo dice, si yo quedaba en Popstars, en algún momento me iba a estancar y mi carrera se iba a terminar porque ya para mí hubiera sido todo. O sea, si salía en un grupo, él tiene mucha fe en ese momento. Tenía mucha fe. Entonces dice, si salía en un grupo
quizá me quedaba hasta ahí y no era, o sea, no hacía todo lo que estoy haciendo hoy. Como decía, Popstars es muy importante porque es como un efecto mariposa. Si hubiera quedado, hubiera pasado 1.000 millones de cosas más y capaz no tendríamos las cosas que tenemos hoy en día gracias a él. Pero bueno, continuando con esto, él, todas estas frustraciones, todas estas cosas que las pasaba por ahí, que eran más complicadas para él, que eran cosas que no estaban tan buenas, cosas que él pensaba, las plasmaba en su diario íntimo. Su diario íntimo es básicamente, obviamente, un diario donde él escribía todo lo que le pasaba, pero sin escatimar en gastos. O sea, ¿a qué me refiero? Tipo, literalmente todo lo que pasaba en el momento. Martes 2 de septiembre del 2007. Son las 11:24. Así, todo el diario es así. Él dice que tiene 3 diarios y por ahora, en la actualidad, para el día de la fecha, 30 de agosto del 2024, hemos leído 2. Estamos leyendo el segundo porque, claro, obviamente esas son cosas muy jugosas. Y las dice básicamente cada tanto. O sea, cada tanto dicen niños a comer y nos pone un plato muy pequeñito porque nos da de comer caviar cuando abre el diario íntimo. En este tiempo del diario íntimo también vamos a ir conociendo varios personajes. Creo que otra de los efectos mariposa, como yo digo, de su vida es que todo el tiempo tuvo siempre mucha presencia online. ¿A qué me refiero? Me refiero básicamente a que estaba mucho en internet, tenía páginas de internet de Cherry Halliwell, tenía también participaciones en blogs, tenía su blog Maravilloso Tu Pizza, pero eso es un poco más después, pero igual todo el tiempo estaba muy presente en el internet. También tenía su página en Latin Chat, donde hablaba con tipos y así arreglaba para verse, así tiene varias anécdotas también con eso. Entonces nada, es como bastante importante, pero a la vez siento que es algo que le sirve mucho a él, le sirvió siempre, porque de esta manera él siempre es muy actual. A mí es algo que me gusta mucho de él, que aunque tenga 40 años, siempre se mantiene muy actual. O sea, por ejemplo, ahorita tiene 40 años, está haciendo Twitch. No tiene nada de malo que tenga 40 años, sino que se mantiene muy actual, sabe cosas actuales, menos en la música. Creo que en la música es lo que más, es el lado de él que más le cuesta actualizarse, creo que como a todos. Pero bueno, en esta etapa de su vida también tiene varios personajes que son parte del Faraverso, como me gusta decirle, por ejemplo, Maru, su amiga que come caca. Maru es muy importante porque creo que Maru era fotógrafa y él en un momento quería ser modelo. Ella lo ayudaba mucho con todo esto que tiene que ver con sacarse fotos, posar, modelar, hacerse el book de fotos, todo eso lo ayuda mucho Maru. Y también le hace la segunda en un montón de cosas. Por ejemplo, él le dice, ay amiga, mira, escucha esta grabación, porque claro, como Martín quería ser cantante, él se grababa cantando, así como yo estoy grabando esto, para ver qué tal sale. Bueno, él se grababa cantando y las grabaciones se las llevaba a sus amigos. Les decía, escúchame cantar, dime qué tal estoy, dime qué opinas. Y así Maru le hacía la segunda y le decía, sí amigo, cantas muy bien. Así también tenía su amiga Mariana, que ahora Mariana es un concepto, pero en ese momento la Mariana original, como la conocemos, era una persona, obviamente. Ya voy a explicar más adelante el concepto Mariana, pero por ahora, para los que no lo conocen, pero por ahora voy a hablar de ella, porque creo que ella despertó en él la empresaria que lleva dentro, porque todo el tiempo estaban haciendo emprendimientos, hacían jabones, hacían velas, hacían pulseritas, se sacaban fotos, que le hacían los cambios de look, o sea, le hacían mucho la segunda a sus amigos. Y nada, para este momento seguía escribiendo, creo, su diario íntimo. Para mí es uno de sus hits, el diario íntimo, porque tiene varias cosas, al menos como que tiene varias entradas. No voy a hablar de todas porque tipo no acabaría más. Si quieren ver videos de su diario íntimo pueden ir a ver en su canal Martín Sirio o Martina tu bella amiga. Pero bueno, mi entrada favorita creo que es la de muchos, donde básicamente él llama a una de sus amigas que justo ese día ella había interrumpido un embarazo no deseado. No sé cómo decirlo para que no me censuren. Pero nada, él la llama y cuando ella le contesta, él le dice, hola, soy el bebé. Puede ser cruel, sí. Sin embargo, es bastante divertido. Esa es mi entrada favorita, la verdad. Pero bueno, continuando con su vida, hablaba de su etapa de modelo. Su etapa de modelo también es uno de los hitos en la historia.
porque tiene unas fotos que son una joyita en bruto. ¿A qué me refiero? Básicamente a estas fotos que voy a poner a continuación. Creo que mi favorita es esta en particular, pero todas me parecen increíbles. Siento que me encanta el hecho de que él no se dé cuenta, o capaz sí, pero para la fantasía vamos a pensar que él no se da cuenta. Que él no se dé cuenta del lugar en el que se está tomando las fotos. ¿A qué me refiero? A que la pared está sucia, que el piso está sucio, que tiene que pasarle un trapito, tiene que pasarle, así como al viejo gordo paralítico, pero en la puerta, o en la pared, o en el piso, pero no, tan vaga. Entonces nada, me causa mucha gracia esas fotos, tiene muy buenas fotos, la verdad. Y me parece icónica. Pero bueno, todo esto en su vida pasaba mientras su papá estaba desempleado, tenía una adicción al vino y nada, su mamá tenía que trabajar todo el día porque tenía que hacerse cargo de su familia, básicamente. Y Martina obviamente le ayudaba a su mamá, trabajaba a veces en la... Creo que también tuvieron muchos negocios que algunos funcionaban un rato y después ya no. Cuando tuvo una santería también. De esto habla bastante en sus videos del diario íntimo, pero nada. Él trabajaba también leyendo el tarot en un momento, o sea, es como su emprendimiento. Vendía jabones, tenía la santería, vendía ahí también velas, entonces se hacía sus centavos por su lado. Pero nada del otro mundo. Después, en un momento, ya que deja de ser una chiquilla nacida en Parque Patricios, empieza a ser una adolescente, empieza a ser una adulta. Cuando ella es adulta, empieza a tener un montón de trabajos, que es otro de sus efectos mariposa, como le digo. Y nada, ¿por qué? Porque literalmente no le duraba ningún trabajo. Yo creo que como estaba pasándola tan mal, estaba en un momento muy malo. A nivel económico creo que se agarraba de todo esto y básicamente se ponía en modo anécdota, que creo que es lo que él hace siempre. Y nada, así de esta manera tuvo un montón de trabajos. Vamos a rescatar los más relevantes, pero más que nada de los que más ha hablado él, porque creo que hay algunos de los que todavía no habla. A ver, el primero y más relevante creo yo que es cuando trabajaba en un cibercafé. Y nada, le robaba la plata a la china, no trabajaba. O sea, trabajaba pero tranqui, no se esforzaba mucho. Él dice que es su trabajo favorito porque obviamente casi no hacía mucho, conversaba con los demás que trabajaban ahí. En un momento lo despidieron lastimosamente porque metió a uno de los chicos con los que se veía en el cibercafé, lo hizo pasar como cliente, el chico fue al baño, Martina fue detrás de él y pasó lo que tenía que pasar, pero los encontró la china. Entonces nada, que era un cibercafé donde los dueños eran chinos, por eso digo la china. Entonces nada, lo corrieron. Como hubiera sido obvio, pero bueno. También está cuando trabajaba en Movistar, le hablaba mal a las personas, hacía chistes como que muy pasados de tono y por ahí la gente no lo entendía. También trabajó en un call center con su amigo Pablo, que ahora es su enemigo Pablo. Bueno, no es su enemigo Pablo, pero bueno, lo bloqueó. Trabajó también en un stand. En un stand literalmente tenía que ir a pararse ahí y no hacer nada más. ¿Qué pasó? Eso no lo hizo, obviamente. Tipo, él primero llegaba tarde, segundo se iba a almorzar y se tardaba 4 horas y nada, lo despidieron igual por eso. También fue repositor en La Serenísima, que básicamente es como ser el encargado de sacar los productos para La Serenísima, que La Serenísima es como una tienda, supongo, un hipermercado, le vamos a decir. Y tenía que sacar las cosas, obviamente, imagínense lo que era eso para él. Y nada, fue 2 días, obviamente no sin antes haberse endeudado porque... Claro, básicamente él dijo, uy, al fin tengo un buen trabajo, me van a pagar bien. Y se fue a gastarse todo el dinero que tenía en su cuenta. Y después, claro, renunció, lo cual fue fatal. Y así tiene 1.000 millones de trabajos en los que ha estado, que no duraba, lo cambiaban. Estaba como todo el tiempo en esa. Pero bueno, sin saber muy bien qué hacer de su vida, se pone a estudiar. Y empieza a estudiar para ser maestra de inglés. En el momento en el que él decide irse por esa carrera, nada, le empieza a ir como bastante bien en el estudio, empieza a estudiar, empieza a pasar de nivel, le va bastante bien y ya para graduarse, para recibirse, para terminar la carrera, como le quieran decir, su padre Petit Suisse. Y él lo ve básicamente todo, o sea, él ve todo, ve toda la escena. Y claro, Martín queda hecho percha.
pero él dice que esto también lo ayudó a enfocarse por fin. Y de esta manera, claro, ya no estar en 1.000 millones de trabajos, ya no ir de un lado para el otro, ya no estar tan disperso con las cosas y más que nada enfocarse en lo que él quería, que en ese momento era ser profesora de inglés. Aproximadamente por estos años creo que conoce a otro personaje del Faraverso que para mí es mi personaje favorito, o sea, creo que es de los mejores personajes que hay en internet, la verdad, y es Agostina Di Stefano. Ella es su mejor amiga. Se conocen porque Agostina, nada, ella trabajaba como en villas y buscaba donaciones para personas que no estaban en la mejor de las situaciones y nada, Martina dijo yo quiero donar ropa. Y donó un montón de cosas y claro, cuentan que Agostina cayó tan inocentemente en una bicicletita a ver todas las cosas que Martín le iba a donar. Y nada, Martín le donó un montón de cosas. Y supongo que ahí se rieron, se hicieron amigos, empezaron también a ser voluntarios para enseñar a los niños. Les enseñaban, obviamente esto tipo, así nomás, les enseñaban origami, les enseñaban también informática, cosas como así, de cosas así muy tranquis. Y nada, se volvieron muy amigos. Y como digo, es mi personaje favorito, acuérdense de ella porque seguramente la mencione bastante. Y nada, yo la amo, me vuelve loca. Me encantaría tipo conocerla, me encantaría verla, me encantaría hablar con ella, me encantaría que seamos amigos. Pero bueno, una vez que Martina es profesora, se estabiliza bastante económicamente, se muda, se pone de novio y aquí aparece otro personaje que todos conocemos, Nacho. Nacho. Si bien no es su primer novio, es su primer amor. Y nada, con él duran 3 meses. El día del cumpleaños de Martín se da cuenta, descubre que Nacho le es infiel y que lo engaña con Dios y María Santísima. Y para este momento Martín enloquece, obviamente terminan, luego como que quieren regresar, luego como que quieren terminar otra vez y están en ese vaivén hasta que definitivamente ya nunca más regresan. Y con esto creo que Martín se saturó de cosas y dijo me voy de este país, porque obviamente él vivía en Argentina. Entonces él decide vender todo lo que tenía y nada, irse de viaje. Durante este viaje que él hizo es donde él empieza a potenciar sus anécdotas. Él es una persona que todo el tiempo está creando personajes, que todo el tiempo está creando universos, que todo el tiempo está creando situaciones. Entonces él tenía un blog que se llamaba Maravillosa Tu Pizza y tenía muchas anécdotas para contar porque estaba de viaje por todo el mundo, se quedaba en hostel por todo el mundo. Por Europa, Asia aproximadamente. Se quedaba en hostels con otra gente, entonces eso potenciaba que él pueda escribir sobre todas estas experiencias en este momento, ¿ya? Entonces aquí, en medio de todos estos viajes, de todas estas experiencias nuevas, su personaje empieza a tomar forma. ¿Cuál es su personaje? La faraona. Que la faraona es un apodo que le ponen en Egipto porque desde el minuto en el que él estuvo en Egipto empezó a fiki con todo el mundo. Y nada, le dicen la faraona por eso. Es relevante por si no saben por qué le dicen la faraona. Sin embargo, un poco más adelante empezarán los videos de los viajes de la faraona, que básicamente son videos de él viajando por lugares y nada. La gente capaz pensaba encontrar una guía turística, pero solo cuando abrías el video lo encontrabas a él hablando de sí mismo y de repente una u otra cosa que tenga que ver con el título del video. Básicamente como cualquier video de él en la actualidad. Entonces nada, cuando él está de viaje toma muchas decisiones alocadas. La primera es que se vuelve cruda y vegana. Esto es importante, creo que sí, porque de esta manera se accidentó. Ya vamos a llegar a eso. Que ser cruda y vegana en los términos de él es básicamente comer lechuga, banana y de vez en cuando tomar agua. Entonces aquí la verdad es que no tengo idea de la ruta que hace, porque es como que se va de viaje, regresa a Argentina, se vuelve a ir y está como un poco así. Y después cuando está por Asia, por Europa, como que todo el tiempo se está moviendo. Entonces no tengo tan clara la ruta que hace. Tipo, o sea, sé que pueden llegar a pensar que debí haber investigado. Lo intenté, pero ya no están esos videos, ya no están en público. Pero bueno, en un momento que está en Egipto, él conoce a uno de sus noviecitos, que es el griego. Y nada, básicamente, el último día que estaba él ahí en Egipto, le dice como que el griego, oye,
¿qué te gustaría hacer la última vez que estamos acá? Que estás aquí en Egipto, ¿qué te gustaría hacer? Y Martín le dice, ay, es que a mí me encantaría aprender a nadar porque yo solo sé flotar. Entonces el griego le dice, bueno, dale, o sea, te llevo a una piscina que puedas nadar. Y nada, van. ¿Qué pasa aquí? Pasa que básicamente, como es, o sea, en la piscina no pasa nada porque es como en un lugar abierto. Luego van al jacuzzi y es como un lugar cerrado. Entonces nada, como Martín era cruda y vegana, supongo que le dio un bajón y tipo nada, se desmayó. Se desmaya y se cae y se estampa contra el piso. Se le salen 2 muelas, se rompe las costillas, se rompe la frente. No le pasó más, pero nada. El arreglo dental que le hicieron fue bastante vainerea, ya hablaremos de eso después, pero es como una de las cosas que marcan su paso por Egipto. Otra de las cosas que marcan su paso por los lugares que iba, en este caso ya vamos a pasar a India, es su pelea con Daisy McQueen, que Daisy McQueen es como una conductora que había antes en la radio y se hicieron muy amigos en India y, o sea, incluso Martín se quedaba en la casa de ella, o sea, compartían casa. Agostina, que es su mejor amiga, en un momento lo fue a visitar, pero como Martín literalmente comía lechugas y bananas, Agostina llevó sus propias cosas para hacerse algo de comer. Entonces, entre las cosas que llevó un pedazo de queso. ¿Para qué? ¿Para qué? Ese pedazo de queso fue lo que desató la pelea. Perdón que vea por un lado, pero es que estoy viendo a mí mismo. Pero bueno, ese pedazo de queso fue lo que desató la pelea. En un momento, claro, ni Martín ni Daisy consumían ningún tipo de alimento proveniente de un animal. Y Agostina se olvidó el pedazo de queso en la ref. Entonces Daisy, yo creo que pensó que Martín le había mentido, que si comía cosas provenientes de animal. Martín obviamente estaba ofendido porque no había sido él. Y nada, llegó la pelea al punto de que él estaba muy ofendido y se fue. Se fue de ahí y nada. Se pelearon, pero y ya no vivieron juntos, pero después por ahí por la pandemia creo que se arreglaron y luego Martín fue a la India recientemente, como hace 2 años, y se volvieron a ver y ya está todo muy bien ahí. Otro de sus momentazo en su vida, es cuando conoció al viejo gordo paralítico. Que claro, él tiene una particularidad y es que el tipo de personas que le gustan son mayores de edad, mayores de los 60, entre los 60 y el Petit Suisse. Entonces nada, a él le gustaba este tipo. Es un viejo gordo y paralítico. Entonces nada, como es paralítico obviamente no se podía mover, también era gordo y tenía como muchos pliegues, entonces él tenía que pasarle un trapito. Como que Martín tenía que hacer muchas acrobacias para Fiki. Pero bueno, si quieren escuchar el relato completo, búsquenlo en su canal de YouTube, Martina, tu bella amiga. Y desde ya les recomiendo que no estén comiendo nada, véanlo bajo su responsabilidad, no coman nada. Tranquilos, así tranquilos como están, vayan a verlo y se van a divertir. Entonces a YouTube empezó a subir todos estos videos contando su experiencia en Egipto, contando cómo viajaba por los alrededores de Egipto, cómo la pasaba, cómo era la diferencia por ahí cultural, cómo se fiqui a todo el mundo, porque aunque a ustedes les sorprenda, Martín es gay y ser gay en Egipto es un poco pesuti. Entonces con todos estos videos le empezó a ir bastante bien y dijo, bueno, me voy a arriesgar y voy a hacer unos shows en Buenos Aires para ver qué onda, para ver cómo me va, para ver si la gente me recibe o no. Y básicamente eso fue lo que hizo. Decidió volver a Buenos Aires y obviamente los shows eran un loco. O sea, eran él todo el tiempo subido en el escenario totalmente pasado. Pero es lo que le gustaba a la gente y nada, le empezó a ir súper bien, súper bien. Y aquí es donde pasamos a la era de la faraona. En esta era ella empieza a hacerse muy conocida, pero muy conocido. Empieza a hacer un montón de shows, tiene muchas colaboraciones con gente, empieza a salir en diferentes lugares y eso para él en un momento era como muy importante. Son cosas que tú le vas dando check cuando te vas haciendo conocido, supongo, que te reconozcan personas que tú admirabas en un momento, que personas que son famosas quieran colaborar contigo. Entonces le empezó a ir bastante bien, bastante bien, pero le empieza a ir muchísimo mejor cuando él empieza a subir historias de Instagram y nada, empieza a ser muchísimo más conocido aún.
O sea, en Instagram de verdad era un loco las cosas que subía y las cosas de las que hablaba, la gente que lo veía, porque era muy conocido por Instagram. Entonces ya no solamente era youtuber, sino ya era instagramer también y empezó a hacer muchas cosas. Cuando empieza con las historias de Instagram, tiene varios hitos en su vida, en su carrera. Creo que el pic obviamente es cuando se hizo un enema en cámara. Lo amo con locura. Cuando él se hizo un enema, básicamente muestra el proceso de hacerse un enema. Creo que si lo buscas en TikTok, lo buscas en YouTube, te va a aparecer cómo hacerte un enema. Pero lo mostraba él de una manera muy única y muy él, y eso hizo que mucha gente se quede con eso. O sea, hasta la fecha él, cuando tiene invitados en sus streams, a veces les regala enemas, entonces es como su marca. También cuando se obsesionaba con canciones, le pasó con Juana la Cubana, la ponía todo el tiempo, con una canción de Cabildo 500 que era como una inmobiliaria, la ponía todo el tiempo también, con una canción de un señor que se llamaba Huguito, que también la ponía todo el tiempo. O sea, él como que se queda con cosas y las explota. Él puede reaccionar a una canción y básicamente se va a agarrar de cualquier cosa para poder reaccionar. Es muy creativo en ese sentido. Para este momento él ya tiene un departamento en Liniers, que es como un monoambiente donde él grababa sus videos. Los que lo veíamos en ese momento sabemos cómo es el setup de ese departamento en específico. Y en este departamento tuvo colaboraciones icónicas. Y en una de estas colaboraciones es cuando yo lo conozco, porque obviamente soy un muy buen farafán, porque voy a hablar de mí. A ver, yo lo conozco cuando él hace una colaboración con Pablo Agustín, porque yo a Pablo Agustín lo seguía desde hace un montón de tiempo, desde que él estaba con Bárbara y no se habían peleado. Claro, cuando ya se separa de Bárbara, o sea, bajo ningún término deja de existir, Pablo empieza su etapa de solista y empieza a colaborar con gente también, y ahí colabora con Martín. Y esos videos yo los vi y quedé fascinada quedé. Y en un momento, claro, cuando lo vi ya nunca más lo pude soltar. Me encantaba su humor, me encantaba también que tenía algo que yo no lo había visto antes. Seguramente por ahí sí había gente que lo hacía, pero con él yo lo descubrí por primera vez, y es que sea tan sincero con cómo se siente. Y en ese momento él siempre decía: estoy del orto, me siento mal, estoy harto, estoy cansado, estoy para el tuje, me quiero Petit Suisse. Y ningún otro creador de contenido que yo veía en ese momento tenía ese discurso así, porque por ahí tipo sí se sentía mal, pero lo que a mí más me encanta del humor es la exageración. Entonces lo transformaba en humor volviéndolo totalmente exagerado, y eso me encantaba porque yo también la estaba pasando mal en ese momento y me pude sentir identificada con él gracias a todo esto. Entonces nada, sí lo conocí, nunca más lo solté. Sí le solté la mano en un momento, ya vamos a hablar cuándo, pero en el más difícil no se la solté. Entonces básicamente yo lo vi en su peak, en el peak de su carrera. Cuando se hacía el enema, cuando contaba historias de Fiki Fiki, que él tenía una sección, que vamos a hablar de sus secciones en ese momento, pero tenía una sección que se llamaba Un novio para la faraona. Y él nos tiene muy acostumbrados a nosotros a ver su popó. Entonces él en un momento nos mostraba los forros que utilizaba con sus novios. Que no eran novios, pero bueno, por eso se llamaba Un novio para la faraona. Y nos los mostraba obviamente usados, con famosísimo líquido blanco y con popó. Era muy así él todo el tiempo. Tiene un talento increíble para hacerte a ti como espectador imaginarte escenarios. Tú no estuviste ahí en lo que él está contando, pero tiene tanto talento para hacer que tú te imagines todo, que lo hace perfecto, y hace que las anécdotas que él cuenta, las cosas que él dice, sean como muchísimo más entretenidas. Gracias a esto, a esta capacidad de crear personajes, a esta capacidad de crear universos, escribió su primer libro, que se llama El diario de Sandy, y nada, era muy exitoso en ese momento. Pero bueno, por otro lado, volviendo a las colaboraciones, él empezó a colaborar un montón con famosos, que obviamente eran de Argentina. En un momento, él decía: ay, amo a tal persona. Y de repente, tipo, esa persona iba con él y él le hacía como una entrevista o hacían un video. Era muy bueno en ese momento. También tenía algo muy característico de él, que es la forma de hablar. Está como haciendo la mémica. Lo imito un poco, no me sale tanto como él porque no, luego me duele la garganta, pero tiene una voz como, él dice que es voz de Traviolo. Y también tenía muchas frases, tiene una que es muy icónica, que la sigue usando hasta el día de hoy, pero ya no la usa con esa frecuencia porque creo que la quemaron un poco, que es el o no o sí. No te está cuidando. Oh, sí. No, mentira, no. Oh, sí.
que si la usas bien es divertida, pero la empezaron a usar mal y tipo perdió la gracia. En este momento de su peak, como digo, él empezó a ir también a la tele, creo que fue al programa de Tinelli, que en ese momento era como muy popular. Tinelli dijo esa frase del "oh sí". ¿Quién es el 10 de la selección de Alemania? Oh sí. Y estuvo en algunos programas. Ahí es cuando conoce a la tortuga Lizarda, que Lizardo era un tipo que en ese momento estaba en la tele, entonces nada, así se hicieron amigos y empezaron a llevarse súper bien y a verse mucho más seguido. Para este momento Martín también estaba enamorado, pero yo no voy a hablar de eso. Yo respeto mucho el silencio que hay alrededor de todo esto y sé que si hablo sobre las cosas que yo sé, porque en un momento obviamente investigué, lo puedo meter en un problema, y la verdad es que yo lo amo con toda mi vida y jamás me gustaría meterlo en un problema, pero todos sabemos que él en ese momento estaba enamorado. Eso yo creo que sí se puede decir. Y creo que también sabemos lo que pasó, pero bueno. También estaba muy metido en el gimnasio, pero mal gimnasio y literalmente esteroides. Estaba bastante holder en ese momento y también empezó a darle mucho a la plantita verde. Y creo que esto fue porque él en un momento sube una historia y dice: ay, a mí nunca me ha gustado esta plantita verde porque nunca me pega, nunca me hace efecto y nada. Era porque lo estaba fumando mal. Luego le explicaron cómo hacerlo bien y después ya nunca más lo soltó. Que en esta época también empieza a cumplir su sueño de ser cantante, porque no nos hemos olvidado de que él quería ser cantante. Entonces en esta época él empieza a subir canciones como más como parodia, donde cantaba. Él siempre ha grabado canciones en parodia y después ya empezó a grabar también sus canciones propias. Entonces, como decía, en cuanto al canal de YouTube, tenía un montón de secciones. Primero, el consultorio de la faraona, que básicamente era él con una peluca dando consejos y leía anécdotas donde no te daba ningún consejo, simplemente te contaba una anécdota de él. La verdad es que es muy icónico por eso. Tenía, como les dije, un novio para la faraona. Ahí contaba anécdotas de fiki con gente que él decía: bueno, este me gusta para algo serio. También hacía reacciones a perfiles de Grindr, reacciones a perfiles de Tinder, reacciones también a Marianas, que Mariana es este concepto de, seguramente todos conocen a una Mariana. Mariana es básicamente esta persona que todo lo que le pasa lo publica, pero desde el lado más dramático que puede tener uno, ¿ya? Por ejemplo, si te robaron el marido, publicas que te robaron el marido, que la otra no le va a dar lo que tú le das, o sea, todas estas cosas. Mayormente, tipo, son señoras, pero a veces puede ser gente de tu edad. Entonces, de ley tienes una Mariana cerca y es un concepto muy bueno porque puedes decir: ay, estoy muy Mariana porque estoy como contando cosas que por ahí en otro contexto no las contaría. Y nada, sirve para eso, hacía reacciones a eso, todavía hace, pero ya muy poco. También hacía luego reacciones a series, a novelas, hizo reacciones a Popstars, ahí fue donde contó que él fue a Popstars. Estas secciones en cuanto a él estando solo. En estos videos aparecía mucho el Dino. El Dino es uno de los personajes también del Faraverso, que es un peluche, pero él le daba vida propia en la edición y nada, lo bardea un montón y me encanta que lo bardee. Si tengo alguna foto del Dino bardeándolo, la pondré por aquí. Ya, esas son las secciones, como digo, en las que él estaba solo. También tenía secciones que compartía con otras personas. Y aquí es donde se viene el circo. Primero vamos a hablar de... Son dos secciones. Primero, Martina, tu Celestina. Y segundo, Carolos en el bar. Carolos en el bar es un puto circo. Pero vamos a hablar primero de Martina, tu Celestina. Martina, tu Celestina es una sección donde buscabas el amor. ¿A qué me refiero? Tú estabas soltero, llenabas un formulario de Google y él tipo te decía, bueno, y él lo organizaba. Entonces él estaba sentado en la mitad, él era la Celestina. Entonces él hacía que las personas hagan match o no hagan match, ¿ya? Entonces, nada, llevaba 4, 5 farafans, de todo. Heterosexuales, bisexuales, gays, lesbianas, de todo había. Entonces los hacía hacer match y si es que tipo los hacía hacer actividades y todo eso. Y si salía una parejita, creo que les daba como un desayuno, una merienda de cortesía para que se conozcan mejor. Y por otro lado estaba Carolos en el bar. ¿Qué pasa con Carolos en el bar? Y porque era un circo. No tenía, creo que nada que ver con el concepto. Para mí el concepto es bastante bueno. Si ahora lo vuelve a hacer, siento que elegiría mejor a la gente y haría más caso a la audiencia y saldría bien. O sea, está bien el concepto, pero creo que la ejecución fue muy vainerea.
¿De qué se trata Carlos en el bar? Era Martín junto a 2 personas, 3 personas más, hablando de temas de random. Obviamente que estaban por ahí quizá un poco más ligados a experiencias en el fiki, experiencias con exnovios, experiencias así, con el medio quizá. Entonces estaba Martina, Lizarda, Papri y Pablo Agustín. Los primeros videos hasta donde estuvo Pablo estuvo bastante bien. O sea, no estaban malos, pero estaba bien. Se respetaban los tiempos, podían hablar todos. Pero en un momento empezó todo a ser un loco. Y aquí es donde yo le suelto la mano. ¿Por qué? Porque él le soltó la mano a Pablo. Porque prefirió quedarse con Lizardo. Porque creo que Pablo, bueno, esto es hearsay. O sea, rumores. O cosas que por ahí me acuerdo, o cosas que puedo estar inventando. Pero, según se dice, Pablo le dijo como que está bueno el concepto, me gusta venir, pero me gustaría hablar más. Yo no estoy hablando casi nada, estoy hablando muy poco. Y estoy hablando muy poco, no estoy hablando tanto, quisiera hablar un poco más. El único que habla es Lizardo y también habla Martín porque, bueno, es su programa. O sea, no sé si Pablo le habrá dicho, oye, debería haber una mejor moderación de la mesa en la que estamos, o si le dijo básicamente estás haciendo las cosas como el tuje. No sé qué le habrá dicho Pablo, pero bueno, Martín dijo como que Pablo ya no va a estar más porque no se siente cómodo. Y Pablo dijo yo no voy a estar más porque no puedo hablar. Listo. Ahí le solté la mano porque creo que Pablo le estaba haciendo una crítica constructiva quizá, pero ya digo, no sé qué le habrá dicho. No sé si habrán sido así las cosas o no, pero creo que sí. Por ahí quizá Martín le hacía caso a Pablo, hubiera funcionado mejor. Para mí, tipo, son una muy buena dupla, siempre hablan de lo mismo. Lo que haya pasado entre ellos dos después de la cancelación de Martín, lo desconozco, pero yo me refiero a cuando todavía eran amigos. Chica, muy confuso, chica. Bueno, pasaba que no podían hablar todos. O sea, el único que hablaba era Lizardo y hablaba Martín. Yo creo que Martín era el conductor, pero en ese momento estaba un poco fumado, estaba muy fumanchero. Entonces creo que no quiso seguir teniendo el control de la situación y se la dio a alguien más. Tipo, Lizardo, contrólalo todo. Pero bueno, no estaría saliendo bien. Sin embargo, igual a la sección le iba muy bien por los invitados, creo yo. Porque Lizardo, al ser una personalidad de la tele, tenía muchos contactos y tenía muchos invitados, entonces venía mucha gente. Ahí fue Santi Maratea, fue Sofi Morandi, fueron un montón de personas que levantaron el evento, digamos. Pero si dependía de Martín y Lizardo, la verdad es que no los veía nadie. Porque aparte estaban borrachos, no sé si grababan 3 videos al hilo, o sea, al mismo día, pero era como, no sé, como empezaban el primer video bien y el tercero estaban borrachos. Entonces era bastante incómodo de ver, la verdad. Yo creo que es el picateta de Martín, o sea, él quería que eso funcione y quería que se hable de eso, pero pasaba todo lo contrario, como que ya no nos fumábamos más a Lizardo. Porque gritaba, ay, me acuerdo que me estresaba un montón porque gritaba por encima del resto. Y tipo, primero no es tu canal y segundo, por más que seas amigo del conductor, del dueño del canal, no tienes por qué tomarte atribuciones que no tienes. Bueno, a mí me caía muy mal Lizardo ahí, pero bueno. Pero, o sea, digo que, tipo, nadie lo veía, me refiero literalmente a la gente que lo sigue hace un montón, pero siempre se sumaba nueva gente que sí le gustaba lo que hacía, le gustaba Lizardo, le gustaba la participación de Lizardo y le gustaba lo que hacía Martín, entonces nada, yo por ejemplo seguía viéndolo, obviamente, le solté la mano, pero tampoco me hago la loca. Le solté la mano porque me parecía un pelotudo, pero, o sea, las cosas como son, pero seguía viendo los otros videos que hacía y ahí sí me divertía y ahí sí era Martín solo y eso era lo que yo quería ver. Y si lo quiero ver con alguien, lo quiero ver con alguien que haga sentir a la audiencia cómoda, como Agustina. Bueno, pero aún así se popularizaba un montón. Entonces él empezó a hacer un montón de shows, un montón, o sea, hacía gira, pero bastantes giras, llenaba un montón de teatros, estaba bastante bien en ese momento. No paraba, iba a 1000 por hora, pero mientras él hacía todo esto empezó la pandemia. Ahí no descansó, sino que se mudó de plataforma y empezó a hacer lives vivos en Instagram con Lizardo de nuevo. Hacía vivos con Santi Maratea, con Yanira La Torre, o sea, como que sí hacía vivos con Lizardo, pero también hacía vivos con otras personas. Y así fue como se armó el Team del Horror, #en vivo, que fue el show más pedorro del mundo. Él lo sabe, Martín lo sabe, básicamente, ya lo dijo. Tipo, a nadie le gustó, ni a los que estaban ahí, ni a los que estaban viéndolo. Yo, tipo, jamás en la vida iba a pagar ni un centavo me va a sacar Martín para ver a Lizardo. En ese momento, ni nunca.
a menos que hagan una gira en la que se caguen bien a piñas, y ahí sí podría ser que yo pueda asistir, pero mientras tanto no. Todo fue un circo, todo salió mal, no era nada orgánico, se llevaban como que las cosas eran muy forzadas, los chistes también, la transmisión iba mal, no había internet, era un loco todo. Bueno, pero bueno, ellos pensaban que en un momento que estaba buenísimo, que los locos somos nosotros. Junto con toda esta popularidad que alcanzó en un momento, lo cancelaron un montón de veces, básicamente por 1.000 millones de razones. Las voy a leer porque las tengo anotadas. Porque se burló de los niños con síndrome de Down, por hablar mal de un abuelo, no habló mal, como que se rió un poco, y nada, persona no grata en saco. Por proaborto, por gordofóbico, porque dijo que le gustaban los gordos. Por gerontofóbico, porque dijo que le gustaban los viejos. Por transfóbico, porque él decía que la voz que hacía era voz de Traviolo. Por homofóbico, por machista, por racista, por todo lo que se pueden imaginar, la verdad. Pero siempre salía ileso de todo eso. O sea, nada, lo sacaban de contexto. Pero aquí empezó a pasar algo, que él se metía mucho en política, un montón. Hablaba de cosas que nadie más hablaba. Como que tenía una posición siempre y no era tibio frente a cosas. Entonces si veía una injusticia la hablaba, si se tenía que meter con políticos lo hacía. Estuvo muy metido en quilombos así pesutis de política y siempre caía bien parado. O sea, tipo, él decía ya, ¿de qué más me pueden decir? Bueno, no has visto nada, Martina Siria. Aquí viene la etapa de la turca fugitiva. ¿Pero qué pasó? Bueno, ella un día muy inocentemente decidió reaccionar a una canción del Dipi, que no hay que confundir con el Piti. El Piti es otro. El Dipi es un cantante de cumbia. Y nada, antes tenía él un grupo y ellos hicieron una canción que es un poquito polémica, que habla sobre una quinceañera, que todos los amiguitos la van a pisar. Y nada, en ese momento Martín estaba muy políticamente correcto. Entonces él dijo, ¿cómo puede ser que hablen así, que se rían de esto, que, o sea, no pueden justificarlo con nada? Bueno, se puso esa bandera y nada, esto no sé si habrá sido así, de que literal el Dipi fue el que buscó los tweets de Martín, pero fue bastante raro. Más que nada ahora sabiendo que el Dipi está ocupando un puesto en la política en este momento en Argentina, entonces es un poco raro. Pero bueno, ahí tipo el Dipi refutó unos tweets donde Martín hacía unos chistes, la verdad que bastante malos, o sea, hay que decir la verdad. Sí, son chistes sobre ser archivo PDF, pero son malos, o sea, no dan risa, listo. Es todo lo que pasaba. Que era como humor negro, muy ácido, muy malo. Como que no daban risa, pero no porque tipo, ay, me estoy haciendo la que no me da risa el humor negro. No, simplemente porque tipo, para hacer humor negro tienes que hacer humor que dé risa. Si no, solamente estás incomodando al resto, y es lo que Martín logró en ese momento. Pero claro, ahora que es conocido, no se hizo conocido por esos tweets porque lo hacía muy mal. Creo que se confió un poco porque siempre salía ileso, como les digo, siempre salía bien parado de las cancelaciones, lo sacaban de contexto. Esto también es una sacada de contexto brutal. Una vez que el Dipi puso ese tweet, empezó todo el mundo a decir, no puede ser, es un archivo PDF, un pedito, decía cosas desagradables. Y nada, Martín obviamente salió a pedir disculpas, dijo perdón, me equivoqué, esos tweets son horribles, pero no paraba. La cancelación no paraba. Después, él ya había grabado 3 canciones, tenía que grabar el videoclip. Se fue a grabar el videoclip, pero seguía el tema de la cancelación. La cancelación no paraba. La gente en Twitter seguía y seguía con el hashtag, y no lo puedo decir, pero es como Martín Sirio Pedito. Salió todo esto en la tele, se hablaba de esto en todos lados. Entonces él, obviamente acorralado por toda la situación, subió un fatídico video que ustedes mejor que nadie sabrán cuál es, y se lo ve tieso, se lo ve hecho percha, se lo ve como demacrado. Y nada, este video causó el efecto contrario en la gente. Le pusieron como 2 denuncias a partir de este video, tuvo que contratar abogados, estuvo en un proceso jurídico muy fuerte, muy largo, estuvo creo que 2 años en esta situación. Entonces en un momento creo que estuvo mal asesorado porque no se acercaba a las redes sociales, no veía nada de redes, y eso hizo que la gente enloquezca y edite un montón de cosas. O sea, algunos tweets que puso sí son reales, pero otros son súper editados, lo empezaron a sacar de contexto con los videos que él subía. Encontraron entradas del blog de Maravillosa Tu Pizza, también lo hicieron percha con eso, o sea, lo hacían percha de todos lados. Entonces, como él no se pronunciaba, no veía las redes, no veían lo que estaba pasando, creo que eso hizo que, nada,
la cancelación sea muchísimo más heavy y la gente tipo haga lo que se le dé la gana con él. Durante el inicio de la cancelación creo que fue peor todavía porque hubo un silencio muy fuerte de parte de los amigos que él se había hecho en el medio, amigos que tipo hablaban con él, amigos a los que él les hizo un montón de favores, como que había mucha gente a la que él quizá llamaba amigos, pero tipo en este momento de la cancelación no fueron amigos, no estuvieron con él, no estuvieron para él, no salieron a decir nada. Creo que el que más le dolió y el que más lo decepcionó fue Lizardo, porque no le escribió ni por interno. Cuando él salió a hablar no habló nada, o sea, todo habló como sin decir nada. Entonces, nada, si tú tienes un amigo y tú lo conoces como es, y tú sabes que no es un pedito, tú lo vas a defender por más que te cancelen. Obviamente Martín, entendiendo todo esto, cómo funciona el medio, cómo la cancelación de él fue tan fuerte, tipo no los iba a obligar a los otros a que salgan a hablar, porque si no te iban a cancelar a ti también y te iban a tratar de cómplice. Pero bueno, por interno dile las cosas, habla con él, no lo dejes solo, no lo dejes tirado. Entonces, claro, ahí se dio cuenta de que estaba rodeado de los amigos del campeón, que te dicen que sí a todo y tipo no tienes, tú como en ese momento tan alto de tu carrera, no tienes como un filtro, no tienes un radar de las cosas que haces bien, las cosas que haces mal, y todo el tiempo te dicen que sí y de repente te equivocas, te pasa algo así y desaparece. Le pasó al Duque, así que paralelismos cinematográficos con el Duque. Y nada, estos amigos te ciegan, no te dejan ser objetivo contigo mismo, te elevan un montón y de repente cuando te tienen que soltar, te sueltan y caes de la peor manera. Creo que eso fue lo que más le dolió a él en ese momento. Obviamente la estaba pasando muy mal a nivel judicial, pero si le hubiera tenido un apoyo, un lugar seguro donde ir con sus amigos del medio, capaz hubiera estado un poco más tranquilo, se sentía un poco mejor, pero bueno, le soltaron la mano, obviamente. Pero si quieren saber más detalles sobre todo esto, sobre las denuncias que le pusieron, quién estuvo detrás de todo esto, cómo la pasó él, cómo fue todo el tema de este momento en su vida, pueden ir a ver el documental Martín Sirio, que está en su canal. Entonces, mientras pasaba todo este tema legal, hubo un allanamiento, pero no en su casa, sino en la casa de su mamá. Y nada, la gente decía que encontraron 89 pendrives. Obviamente, si tú dices encontré 89 pendrives en tal lugar, van a decir que sospechoso, pero nada, por pendrive se refiere a todo dispositivo en el que se pueda almacenar multimedia, CDs, cassettes, memory flash, memorias de la cámara, todo, celulares, todo eso. Entonces al mismo tiempo también lo estaban amenazando de Petit Suisse, le mandaban fotos desde afuera del edificio diciéndole que lo van a Petit Suisse, lo guardaban en Twitter, lo amenazaban, filtraban su dirección, o sea, estuvo todo muy mal. Lo amenazaron a él, amenazaron a su familia, a todo el mundo que lo defendía, lo amenazaban también. Entonces, como empezó un proceso legal porque lo denunciaron, no podía irse a ningún lado. Y como estábamos en pandemia, tampoco podía como que normalmente irse porque a cualquier lugar del mundo, porque todas las fronteras estaban cerradas. Entonces, para hacer cualquier movimiento, él tenía que avisarle a la justicia y tenía que comprar los pasajes de ida, los pasajes de regreso, tipo reservar el Airbnb, hacer un montón de cosas que tú haces para irte de viaje con la posibilidad de que te vayan a decir que no te puedes ir, no vas a salir a ningún lado. Y así es como finalmente puede irse a Turquía, porque porque en Buenos Aires él se sentía muy inseguro, tipo todo el mundo lo amenazaba, él no podía salir de la casa, él estaba como muy intranquilo. Entonces así se va a Turquía y mucha gente dice que estaba huyendo. Hazme el fucking favor, o sea, decían que como era culpable mejor se iba, pero tipo, él literalmente primero avisó a la justicia que se iba y segundo avisó en sus redes, me voy a Turquía. O sea, en ningún momento si tú te fugas vas a avisarle a todo el mundo que te vas a ir. Entonces aquí aparece la turca fugitiva, que es este personaje nuevo que se desarrolló en Turquía, porque claro, llegó a Turquía y una vez en Turquía se sintió más tranquilo, la gente le decía fugitivo porque se fue, porque es culpable. Y nada, en Turquía puede él hacer lo que más le gusta en la vida, que es caminar. En Buenos Aires ya no podía hacerlo. Él podía caminar, estaba más tranquilo, se sentía más libre, podía hacer más cosas y estaba más calmado, pero estaba completamente solo. O sea, no tenía a nadie que lo contenga. Y es cuando, en esta soledad, yo creo que es cuando él se da cuenta de las cosas y dice, todo esto es lo peor que me ha pasado, me voy a Petit Suisse en cualquier momento. Y se siente inseguro en todos lados. Él está varios meses ahí, graba algunos videos y todo, pero lo más relevante de este viaje es que se hizo su otro canal, que es Martina, tu bella amiga, que es como, en la actualidad está muchísimo más vivo que el canal
principal, y ahí subía videos como hablando de cosas más profundas, de cómo se sentía mal, de cosas que tenían que ver con el Petit Suisse, y conectando creo que un poco más con la gente que lo seguía de verdad en ese momento, porque nada, o sea, había mucha gente que le soltó la mano también, dijeron este expedito hay que irse, como que estaba muy fuera de personaje, estaba muy vulnerable. La turca fugitiva tiene esta característica que es vulnerable, a diferencia de la faraona, que es como un personaje que no le importa nada, pero la turca fugitiva es un personaje más sensible, que sigue siendo el mismo, o sea, todos sus personajes tienen mucho de él, de su persona real, pero me gusta separarlo así. Creo que de esta manera, a la fuerza, obviamente, recupera el control de las cosas, de la situación. Creo que estaba muy soberbio en un momento, que estaba como que en una, tipo tanto con la sustancia como con otras cositas, y empezó a recuperar el control en él mismo. ¿A qué me refiero con esto? A centrarse más en lo que es en realidad y no en lo que lo rodeaba en ese momento. Entonces nada, terminó el tiempo en el que él podía estar en Turquía, regresó a Argentina y ahí empieza La Faraona al fin del mundo, que es básicamente él viajando desde Buenos Aires a Ushuaia, porque en Ushuaia está el fin del mundo. En este viaje le pasó de todo, de todo, de todo. Se sentía mal, no sabía qué hacer, lo amenazaban en la calle, no podía estar tranquilo, casi lo golpean de verdad en la calle. Pero como estaba con este tema de abogados, con este tema del juicio, tenía que hacer dinero sí o sí, entonces empezó a planear su gira, El Mundo de la Faraona. Es una gira increíble, le fue bastante bien, también tiene sus matices malos, que son que básicamente en algunos lugares no lo dejaban presentarse, amenazaban con quemar el teatro al que iba a ir, lo declararon persona no grata en Paraguay, o sea, no lo dejaban en paz, ni un momento. Este show del Mundo de la Faraona es un show donde él cuenta todo lo que le pasó por la mente en esos días y todo lo que le pasaba a nivel personal también, por ejemplo lo del allanamiento, todo lo cuenta desde el humor, es bastante chistoso y tiene una parte que a mí me encantó, creo que esa parte es la que más me gustó a mí, que se pone como más serio, habla desde otro lugar, no desde el personaje, habla sobre su papá que está Petit Suisse, es como muy fuerte, yo lo vi online, porque no soy de Argentina, pero lloré como una loca. Me emocioné mucho, yo lo amo a Martín, lo quiero mucho y me parecía como todo muy injusto lo que estaba pasándole. Más que nada sin ningún tipo de pruebas. Y aparte, o sea, él estaba muy tranquilo con el tema del allanamiento. Una persona que es culpable no está tan tranquila con todos esos temas. Y él sí, solamente lo estaba pasando mal porque no podía salir a la calle. O sea, le empezó a dar mucha ansiedad, muchos ataques de pánico. Él estaba encerrado, bien encerrado, no podía salir. Entonces es un momento muy fuerte en su vida, la pasaba muy mal, pero aquí estábamos nosotros sosteniéndolo como siempre. En estos momentos tan difíciles llega otro de los efectos mariposas que yo digo, que es cuando él empieza a hacer streams. Él empieza a streamear y nada, cada vez lo veía más y más gente, más y más gente, más y más gente, porque era muy divertido verlo en la cercanía. Tú, cada que veías los videos, él estaba en diferentes provincias, en diferentes ciudades, en diferentes lugares y no era como que estaba realmente, sino estaba capaz ya en su casa y él seguía subiendo videos de, no sé, que estaba en otro lugar. Y como quería pasar desapercibido en las redes, tampoco en Instagram subía mucho, entonces los streams son un muy buen momento para conectarnos con él de otra forma, o sea, lo veíamos ahí, lo vemos hasta la fecha ahí sentado esperando esperando que pase la magia. Y aquí aparece el personaje más tierno de todo el mundo, de todo el Faraverso, que es Bertita. ¿Por qué? Porque convierte a Martina en mamá. Entonces, Bertita es un perrito que necesitaba un tránsito, que es básicamente que tú te haces cargo de un perrito por un momento temporal, un hogar temporal necesitaba. Pero Martín se encariñó un montón y nada, se quedó con ella. Se quedó con ella porque Berta es el mejor nombre del mundo, Berta. Si tú la ves, tiene cara de Berta. Entonces, desde ahí, Martina es mamá y también es muy feliz. Y me encanta que esté con Berta todo el tiempo, que la quiera tanto, la adora a Berta, o sea, es increíble su relación. Entonces, como él estaba de gira con El Mundo de la Faraona, también se fue a otro continente, gira internacional, y se fue a India. Y cuando estaba en India, lo llamaron para que haga una charla de Harvard, para Harvard, y por eso es una lídera mundial, básicamente.
Entonces esto ya había sucedido como hace tipo unas semanas y él recién nos estaba contando, porque había mucha gente maligna, mala de Malolandia, que básicamente si él decía estoy en Egipto, la gente iba a mandarle links de noticias amarillistas a políticos o gente con poder en el lugar en el que esté. Entonces él no quería que le pase eso y claro, él decía que estaba en otro lugar y así. O sea, era todo como muy, una persecución horrible. Cuando terminó la gira empezó a trabajar en su disco, ya venía trabajando en su libro, que se llama Pasaron muchas cosas, ninguna de ellas buena. Es un libro que a mí me hace falta leerlo porque yo vivo en otro país, entonces me iba a costar un montón traerlo. Y a mí, soy como él, a mí nadie me saca un centavo. Y después cuando fui a Argentina estaba agotado, ojalá saque más versiones, sería increíble poder tenerlo, me encantaría leerlo. Creo que está escrito muy como él a veces es muy chistoso, él a veces es muy profundo, entonces a mí me encantaría leer ese libro, ojalá de verdad saque más versiones. Entonces durante este tiempo él sacó música, hizo streams, escribió el libro, hizo sus shows, hizo de todo, de todo. Durante los streams salieron un montón de términos nuevos, terminología. No puedo abarcarlos a todos porque tipo me desmayo. Los más importantes, tortuga. ¿Qué pasa? Tortuga es un término que salió cuando él hacía un stream de Jamie Lynn Spears. Y él está viendo una entrevista y él en un momento dice, no tiene cuello. O sea, él se enoja y la empieza a criticar y dice, no tiene cuello, pero es una tortuga, tortuga traidora. Entonces nada, se quedó con tortuga traidora y después fue mutando a nosotros, que ahora somos tortugas, porque él nos dice, son tortugas estúpidas. Porque a veces cuando él quiere hacer cosas, nosotros las hacemos mal. ¿A qué me refiero? Él quiso hacer algo que se llamaba para lanzarse a la música. Y él quería que pongamos el hashtag Martín Sirio Petit Suisse. Un día en específico. O sea, él el martes nos dice, mañana tienen que hacer esto. Bueno, las tortugas empezaron a hacerlo ese día. Y nada, le arruinaron su debut musical. Pero aún así, le fue bastante bien. Tiene muy buenas canciones, tiene temazos. Mi favorito creo que es Tornado, porque me encanta. El video me parece muy gráfico y me parece muy descriptivo. Y también Rata Falopera, es un temazo ese también. Entonces nada, es como que, o sea, es como que la palabra tortuga va mutando. Hacen un montón de chistes todo el tiempo, tortuga Lin, tortuga estúpida. Él hizo Tortufest para nosotros, porque somos tortugas. Está también la tortuga pelada, que se peleó sola. Eso me parece un puto circo. O sea, la Mego, un circo, la verdad. ¿Quién es la Mego? La Mego es una chica trans que era conocida de Martín, se llevaban bien y nada, en un momento él la llevaba a los shows, la llevó a los videos, como que le dio un espacio en sus shows, en sus videos, la mencionaba en Instagram, todo eso. Hicieron como que un montón de cosas juntos, le dio visibilidad y nada, un día la Mego borracha se cruza con Lizarda. La Mego dice que Lizardo le pidió una foto a ella. Seguramente fue al revés. Y nada, tipo, la Mego subió esta foto a Instagram. La gente obviamente le puso tortugas. Solo le ponía tortugas. No le decían tortuga estúpida, tortuga pelada. No le decían nada. Le ponía tortugas. Y se ofendió tanto que la gente obviamente no dejó de ponerle tortugas nunca. Enloqueció y se fue contra Martín, que Martín no había hecho nada. Entonces empezó a hablar muy mal de él, empezó a hablar como de muchas cosas que pasaba a él, se burló de él. Y él jamás le hizo nada, o sea, jamás le dijo nada. Y ella seguía, era re pesada. Bueno, era una tortuga pelada y pesada. Y aparte de todo esto pasó todo este problema y Lizarda nunca reposteó la foto. Una vergüenza, la verdad, pero bueno, no importa, eso ya pasó. Otro de los términos es Nerea. Un día él estaba leyendo Marianas reaccionando a Marianas y leyó a una Mariana que estaba orgullosa de su hija, porque su hija había hecho unas artesanías. Martín no nos mostró las artesanías, pero nos las describió tan bien que nos las pudimos imaginar tan fácil. Que él dijo que eran artesanías bastante feas. Entonces nada, él lo empezó a llevar todo al extremo como siempre y salió ese término, que es, o sea, el término completo es Vainerea. ¿Qué es Vainerea? Nada, así decía la descripción de la foto. Artesanías Vainerea. Entonces es como que Nerea es una persona un poco inútil que no sabe hacer nada bien. Yo soy un poco Nerea a veces.
También hay otra época de su vida donde YouTube desmonetiza por decir palabras un poco loquis. Entonces nada, él empezó a usar términos muy family friendly. El petit suisse, el fiki fiki, el muñeco, cualquier tipo de líquido que salga del cuerpo que no se pueda decir en YouTube. Famosísimo líquido rojo, famosísimo líquido amarillo, famosísimo líquido blanco. También dice mucho Opama, pero Opama es un término de Coti, de Gran Hermano, que Opama significa terminó, o sea, tú dices basta y dices Opama en lugar de basta. Y así tiene un montón de términos que han salido en los streams. Ahora es Samantha, que básicamente Samantha, o sea, se convirtió en su apodo porque él en un momento que estaba empezando le recibía muchos mails de marcas para hacer canjes o cosas así, y como no quería parecer ser profesional, él fingía que tenía una manager, un asistente. Entonces cada que él mandaba un mail o alguna cosa, firmaba así, Samantha. Y es básicamente tipo él mismo. Entonces nada, es divertido Samantha. Entonces nada, es muy productivo él en stream. Finalmente un día llegó la sentencia y con eso el fin del juicio. Fue declarado inocente, obviamente, y se tardaron un montón de tiempo porque nada, los policías estaban revisando todo lo que había en los pendrives. Durante este tiempo también tenía el celular intervenido, la computadora también, y lo declararon inocente porque obviamente no encontraron nada y se acabó el juicio. Y ahí creo que empieza su etapa más actual, que es Ave Fénix, porque todo el éxito empezó a regresar. Primero con las reacciones a Gran Hermano en el 2022, en este año invitaba a los participantes y él también empezó a ir a diferentes programas. Entonces mucha gente como que lo empezó a bancar otra vez, y él también como que empezó a recuperar la confianza en él mismo, se siente más tranquilo. Siento que está cada vez más seguro de sí mismo, está más suelto con lo que hace, no se deja pisotear. Recientemente lo intentaron cancelar por un clip sacado de contexto. Él dijo una cosa que está muy buena y es: ya no estamos en el 2020 donde yo me dejo pisotear, donde a mí me hacen lo que se les da la gana. Las cosas van a empezar a tener otro tinte. Como que se defiende un poco más desde ese lado, ya no se deja pisotear. Creo que está en un muy buen momento. Trae invitados que están muy buenos, que tipo la pasamos re bien en los streams. También tiene diferentes secciones ahora en los streams. Sigue haciendo reacciones a anécdotas, te pide anécdotas de cualquier cosa, tú le mandas, se las lee y él reacciona o te cuenta anécdotas de él. Está también su sección Muñecas Rotas de Hollywood, donde básicamente te desinforma. Está Farah News, donde te desinforma también. Está Legalmente Samantha, es donde vas a salir informado. Pero de las otras no. O sea, de las otras es un viejo lopero. Están muy buenas esas secciones también. Este es un video inspirado en Muñecas Rotas de Hollywood. Creo que está en su mejor momento, tanto en Twitch, tanto en YouTube. Está más estable, se lo remerece. Y es de esta manera en la que él resurge como el ave fénix. Creo que le ha costado mucho, tanto mentalmente como monetariamente, obviamente, llegar a este lugar. Creo que la pasó muy mal en un momento, pero creo que el reconocimiento que está teniendo ahora es muy satisfactorio de ver, porque es una persona que se esfuerza muchísimo. En lo que hace, en las cosas que planea, en las cosas que prepara. O sea, los streams los prepara, aunque yo digo de broma que nos desinforma, pero prepara las cosas. Yo en un momento estoy haciendo streams también y sé que es complicado. O sea, sé que es complicado y eso que a mí no me ve nadie. Imagínense a él que lo ven 17,000 personas. Entonces lo hace muy bien. A veces obviamente se enoja con nosotros porque somos un poco pesados, pero creo que tiene una historia muy buena, una historia muy fuerte, una historia de la que se puede aprender mucho. O sea, él nunca dio el brazo a torcer, nunca se rindió con las cosas que hace, tampoco nunca sintió que por ahí no necesitaba ciertas cosas, sino más bien necesitaba cambiar las cosas. Por ejemplo, ahora lo que le pasó en un momento cuando se subió en un ladrillo y se mareó, como dice él, ya no le vuelve a pasar. Como él dice, conozco el éxito y conozco el fracaso y no me quiero quedar en ninguno de los dos, quiero estar fluctuando para no recaer en ninguno de los dos. O sea, porque si es muy exitoso en un momento, siento que también va a ser mucha presión para él tener que hacer tantas cosas, pero para mí está haciéndolo perfecto. Es una inspiración para un montón de gente. A un montón de gente él los ha ayudado con sus problemas. Me encantaría que vuelva a otra sección que tiene en otro canal que se llama Crónicas de Melmac, donde las entrevistas a gente que la está pasando pesuti. Es muy bueno lo que hace, es muy bueno creando cosas, creando historias, creando personajes, conceptos, y yo estoy muy feliz por él, estoy muy contenta de verlo así también. Para mí él
es una persona tipo que yo veo todos los días, porque somos amigos, porque es mi amigo personal. No, pero o sea, veo sus videos todos los días, lo veo, quizá por ahí tengo etapas de no ver sus videos seguido, pero un día me igualo todos y lo sigo hace un montón de tiempo. Y tipo, nada, por él me estoy animando a hacer esto. Creo que es algo que yo siempre he querido hacer. Voy a estar haciendo videos de este tipo, capaz un poco largos, capaz no tanto, hablando de cosas que a mí me gustan. Que nada, les invito a suscribirse, a ver qué onda. Soy bastante constante con las cosas que hago. Quieren verme en Twitch también. Está en la descripción y nada. Está en la descripción y nada. Samantha, te amo. Gracias por ayudarme en todos los momentos de mi vida. Mamá, te amo. Mamá, te amo.